una persona que durante las últimas semanas se convirtió en un apóstol del diálogo y que preconizó en todos los ambientes posibles, incluido el CADE, la necesidad de que los empresarios dialoguen con los gremios de los trabajadores en búsqueda de paz y armonía social. Señor Óscar Caipo, muy buenos días. Soplan vientos nuevos, me parece, sobre su tarea. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Sí, bueno, en primer lugar tenemos a un gabinete con ministros que tienen experiencia, que tienen capacidad, que no tienen cuestionamientos y con los cuales podemos tener conversaciones, exponer puntos de vista y buscar trabajar juntos de una manera colaborativa para salir adelante. En particular hemos tenido una reunión bastante positiva, yo diría, para comenzar con el nuevo ministro de Trabajo, Eduardo García, y ha mostrado un genuino interés en que se pueda retomar el diálogo entre trabajadores, empleadores y el gobierno. Déjenos saborear esa buena noticia que nos da. Tenemos que ir a una pausa. Es importante lo que nos ha dicho a esta reunión con el ministro del sector para crear un clima entre los tres actores que tienen que ver naturalmente con la actividad empresarial y con el trabajo. Nos vamos a una pausa, Mabel, y retomamos nuestra conversación con Óscar Caipo, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP. Conversando con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, el más importante gremio de empresarios de nuestro país, y nos ha dicho que ha mantenido reuniones desde ya con miembros del gabinete con los cuales él cree que se puede restablecer un clima de diálogo entre empresarios, trabajadores y Estado también, para impulsar la economía peruana y finalmente contribuir con lo que más hace falta, que es crear empleo. Así es, ¿no? Y lamentablemente en los últimos casi año y medio del gobierno del presidente Castillo eso no estuvo presente, ¿no? Estuvo presente una llamada Agenda 19 de temas que eran obviamente intereses de los trabajadores, algunos de ellos seguramente legítimos, pero ninguno de esos 19 puntos trataba de cómo podemos reactivar la economía e impulsar la generación de empleo de calidad y sobre todo el tránsito a la formalidad, ¿no? Entonces hemos tenido esa conversación ayer con el ministro Eduardo García. Ha escuchado nuestros puntos de vista, hemos tocado nuestras preocupaciones sobre los dos decretos supremos que se dieron durante el gobierno del expresidente Castillo, el de tercerización, el de relaciones sindicales, ¿no? Y explicado los puntos de vista, porque no es cuestión de irnos extremo, de no estamos de acuerdo y no queremos nada, o no queremos dialogar y queremos que cambie todo, sino explicar por qué lo que se hizo con tercerización no está bien, los impactos que tiene y por qué también nos preocupa el de relaciones sindicales. En un momento que hemos visto el país paralizado prácticamente en el último año y medio por movilizaciones sociales y luego por las marchas y la violencia que hemos visto con el cambio y sucesión constitucional que ha habido con ahora la presidenta Dina Boluarte, necesitamos que haya estabilidad, que se genere confianza para poder trabajar, ¿no? Entonces es fundamental que eso regrese, que la cordura regrese y podamos tener la capacidad de conversar sobre todos los temas, en este caso con los trabajadores y el gobierno, ¿no? Ahora, en este nuevo capítulo que se abre, un capítulo de diálogo en el Ministerio de Trabajo, además de estos dos decretos sobre los que se debe reflexionar, ¿cuáles son los temas urgentes que CONFIEP lleva a la mesa? Sí, hemos tratado un tema fundamental que también se trató en la CADE y que ya tenemos consenso con los trabajadores, que es cómo recuperamos salud para que puedan brindar un servicio de calidad y un tratamiento digno a los más de 12 millones de trabajadores y sus familiares, ¿no? Los asegurados. Y entonces hemos tenido esa conversación, tenemos que hacer cambios, promover cambios en la gobernanza del nombramiento de la presidencia ejecutiva. Para ello, el gobierno debería revisar las 3 personas que representan al gobierno en el directorio, porque con esas personas va a ser difícil generar los cambios. Está el señor Carhuapoma, que había sido muy cuestionado y que el gobierno pasado lo saca de la presidencia ejecutiva y lo premia colocándolo en el directorio, ¿no? Entonces hemos hablado concretamente de qué debemos hacer
para recuperar esa salud, para que la prioridad deba ser atender con calidad, con oportunidad y con dignidad a los 12 millones de trabajadores. Eso es muy relevante. Como gremio empresarial. Lo que estamos promoviendo, hemos compartido una iniciativa de proyecto de ley, ¿no? Y vamos a compartirla también con el ministro, tenemos que enviársela, la hemos compartido con los trabajadores, para que sea el Consejo Directivo quien elija a quién debe ocupar la presidencia, esa responsabilidad tan importante, manejar más de 14.000 millones de soles de presupuesto y la salud de 12 millones de personas, ¿no? Y basado en criterios mínimos, pues, de capacidad, de idoneidad, ¿no? Y de experiencia, obviamente, en el sector. Entonces, todo comienza por ahí. Esa posición estaría encargada de nombrar a la gerencia general y de ahí se empieza a recuperar la capacidad para poder trabajar en favor de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese punto tan concreto pensamos que podría ser el primer punto de diálogo para recuperar la confianza en el Consejo Nacional del Trabajo. Y que encontraría consenso, ¿no? Porque Así finalmente, si vamos a los sindicatos o los representantes de los trabajadores, pues también quieren tener un buen servicio de salud. No cabe duda, ¿no? Entonces pensamos que esa sería la manera de reactivar en esta nueva fase, con este nuevo gobierno, con estas nuevas autoridades, el diálogo con los trabajadores, ¿no? Necesitamos enfocarnos en generar empleo de calidad, necesitamos reactivar la economía y necesitamos generar normas que ayuden a transitar a la formalidad, porque sabemos que el empleo se ha precarizado muchísimo en la pospandemia, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿cómo ve usted la acción y lo que viene proponiendo hasta el momento el ministro de Economía? Porque ha comenzado usted por un factor crucial, que es trabajo y promoción del empleo. Pero se trata de definir una política de reactivación que pasa por el MEF, ¿no? Es correcto, ¿no? Y que tiene que haber coherencia, que era uno de los principales pedidos. Le pedíamos al gobierno pasado que nombre personas que tengan capacidad de idoneidad, pero también que haya coherencia en el gabinete. Entonces, no podemos esperar a hablar de reactivación y de confianza en economía si es que teníamos en el Ministerio de Trabajo una situación hostil y sin diálogo hacia el sector empresarial, ¿no? Entonces, sí estamos viendo esa coherencia. Vemos en el nombramiento del ministro Contreras una continuidad en el Plan Impulso Perú, que luego de 14 meses de gobierno recién, por primera vez durante la gestión del exministro Burneo, se presentó un plan para reactivar la economía, contemplando tanto al sector privado, al sector público, y reconocer que había que reconstruir la confianza para lograrlo, ¿no? Y el plan tiene acciones muy concretas y muy específicas, muchas de ellas que ya están en manos del Congreso. Entonces saludamos su designación porque tiene continuidad y le da celeridad a lo que debe ser la gran prioridad en este momento, que es recuperar la capacidad de crecer para generar recursos que permitan que la población esté mejor y que podamos invertir en cerrar las brechas sociales que tanto se requiere. El ministro de Defensa, el general Jorge Chávez, ayer le contó a RPP que hay información que a partir del 4 de enero van a haber nuevamente movilizaciones. Desde el gremio que usted representa, ¿cómo se articula? Porque este no debe ser visto como un asunto de los unos y los otros, ¿no? Porque finalmente afecta a todos, ¿no? A todo el país. ¿Cómo se está articulando? ¿Cómo enfrentan los empresarios del sur esta situación? Sí, en primer lugar estamos muy coordinados con las cámaras de comercio regionales, ¿no? Incluyendo las cámaras de comercio de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Apurímac, que son las zonas que han estado más convulsionadas en las últimas semanas, ¿no? Esperamos pues que si bien todavía hay personas que quieren expresar a través de las protestas que tienen expectativas diferentes, que estas protestas sean pacíficas, ¿no? Que el derecho a la protesta no vaya más allá del derecho y la libertad que tienen las personas a transitar, a poder trabajar, y que no paralicemos más al país, ¿no? Venimos de 6 años de inestabilidad política
3 años de pandemia, sectores como el sector turismo, ¿no?, que está golpeadísimo por la pandemia y que recién se estaba recuperando, ¿no?, y ahora nuevamente ha retrocedido alrededor de estas manifestaciones. Solamente ver lo que ha pasado en Cusco, se han cancelado aproximadamente el 80% de las reservas, ¿no? Cuando más necesitamos trabajar y recuperarnos, estas marchas a veces instigadas hacia la violencia generan muchísimo daño, ¿no? Entonces esperemos que estas fiestas hayan ayudado a reflexionar también a la población, darse cuenta lo que uno puede perder, ¿no?, alrededor de... Pero sí reconoce el gremio que hay demandas sociales que son legítimas y que merecen ser atendidas. Claro que sí, claro que sí. Y una de las demandas que tienen es cómo ese crecimiento económico tan importante, ¿no?, y tan destacado a nivel internacional que hemos tenido en el Perú, con generación de recursos récord, realmente se pueden convertir en servicios de calidad, en infraestructura de calidad para la población. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con apuntar dónde está el problema. El problema no está en la capacidad de crecimiento, el problema está en cómo asignamos esos recursos a través de la descentralización y el problema de la corrupción, ¿no? Entonces, claramente necesitamos hacer un mejor trabajo en ellos, y en eso también nos estamos ocupando como sector privado para trabajar en influir para que hayan políticas públicas, las autoridades trabajen también con integridad y hagan lo propio el sector empresarial, ¿no? Señor Calpo, muchas gracias por su presencia acá. Tomamos nota de lo que nos ha dicho usted. El crecimiento tiene que traducirse en mejores servicios y mejor infraestructura para nuestra población, y para eso a usted le parece una prioridad la lucha contra la corrupción y por una descentralización organizada de nuestro país. Así que es. tenga usted felices fiestas de fin de año. Gracias por estar acá, y ojalá que el próximo año podamos hablar sobre inversión y sobre tasas altas de crecimiento económico en nuestro país, incluido en el sector que usted ha mencionado como el más afectado, que es el de turismo. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Fernando. Si me permites, hoy tenemos reunión de CAN anticorrupción en Palacio de Gobierno. Se va a reactivar seguramente los planes de lucha contra la corrupción desde el Poder Ejecutivo y obviamente con todos los estamentos del sector público, y desearles que el 2023 sea un mejor año. Necesitamos paz social para poder trabajar y salir adelante. Muchas gracias por su información, y lo estaremos viendo en Palacio de Gobierno a la salida, sin duda, para ver qué decide esa comisión de alto nivel anticorrupción, porque usted ha señalado que es una de las prioridades para que la reactivación económica sea una realidad en nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos Mucho días. éxito con la sesión de la CAN anticorrupción. 9 de la mañana, 1 minuto, gran resumen y volvemos.